señoras legisladoras, señores legisladores. Bueno, desde Bloque Comunidad Organizada y desde nuestro partido político seguimos acompañando la política sanitaria, tan necesaria en estos tiempos, el rol de la oposición. Y quiero destacar también la participación ciudadana frente al aislamiento social, donde impactan todas las dinámicas familiares. Y tenemos familias que esa dinámica se torna positiva y se potencian en sus virtudes, en sus actitudes, en el mirar al otro. Pero también tenemos una serie de conflictos intrafamiliares, como lo mencionaba el 2 de abril en la sesión anterior. Y es así como los intendentes, como gerentes sociales del sistema de protección de sus comunidades, están teniendo la máxima disposición y serán aquellos que menos se equivoquen, los que puedan desarrollar habilidades, diría, de inteligencia emocional, para no solamente convocar en una red a todas las instituciones del Estado, sino también a las instituciones privadas, a las organizaciones, a los representantes de los colegios profesionales, pero ya no para hablar de los intereses del cuerpo colegiado, sino desde sus saberes. Cuán importante es el aporte del Colegio de Psicólogos, de Trabajadores Sociales, en momentos de esta crisis humanitaria que estamos atravesando. Y digo esto porque, por ejemplo, nos hizo llegar una amiga mía, trabajadora social, que su colegio le había ofrecido como a manera de lectura para mejorar las intervenciones de los profesionales que están, por ejemplo, en el sistema educativo, como así algunos están en el sistema de salud. Una publicación, que si quieren después le puedo pasar el link, de desastres y catástrofes, herramientas de pensamiento para mejorar la intervención del Estado. Esto se me ocurre que es sumamente necesario, esa mirada de estos profesionales especializados en esto. Pero además, queremos desde Comunidad Organizada seguir acompañando, pero con observaciones, con algunas puntualizaciones concretas, y la verdad que no solamente nos han convocado a la crisis, digamos, comité de crisis, sino también el gobernador nos ha citado como en calidad de presidente de bloque, adelantándonos los proyectos, y uno ha tenido la posibilidad también desde este bloque alcanzarle una serie de relevamientos de necesidades y propuestas ante la proximidad de la cuarentena administrada, que después lo quiero que se incorpore a las versiones taquigráficas. Y ciertamente digo esto de los intendentes como gerentes sociales del sistema de protección porque está claro que estos conflictos y situaciones que se atraviesan más allá de la necesidad concreta de distribución de alimentos, que no solamente son las que siempre hay un sector que necesita del Estado, la asistencia, sino que hoy con esta crisis que le decís a la gente quédate en casa, son otras familias que necesitan ayuda. Debemos ciertamente mejorar esa intervención y esa respuesta inmediata en los casos que nos ha pasado, por ejemplo, la semana pasada, que si bien fuimos a asistir desde nuestro espacio político, un grupito, digamos, que podemos hacer intervenciones, muy chico porque somos pocos los que podemos circular, esa es la verdad, entonces se limita también hasta el trabajo de esa intervención. Y está claro, y valoro enormemente los intendentes que, digamos, que tienen un criterio para la distribución de alimentos, porque la verdad que si vos tenés un sueldo en blanco, no pretendas que, digamos, que van a ser otros los que se priorizan antes de llegar a esa familia.
Pero está claro que el otro día cuando nos avisa una persona conocida mía, pero a la que fuimos a asistir, esa familia no... Me dice, yo tengo un sueldo en blanco, tengo 8 hijos, tengo 2 que están casados o en pareja, tienen hijos, se ocupan de changas, tenemos un integrante con discapacidad en la familia y mi marido es taxista, con lo cual la actividad de taxi está totalmente... Entonces, esto es lo que nos ocurre. Bueno, y cuando hicimos esa intervención, por eso quería poner el ejemplo, siempre tratamos de decir, bueno, cualquier situación en el barrio que ocurra, llámenos, sobre todo vinculados a algún abuso, alguna vulneración de derechos de niñas, de mujeres. A los 4 días me llama la señora, la cual conocí en esa oportunidad, de un barrio de Santa Rosa, y me decía, mira, tengo para decirte que hay una familia, una mujer que está siendo golpeada, hoy está quebrada ella, presumimos que es de los golpes del Señor. En su momento ella denunció, retira la denuncia por el pedido de su hijo, un hijo que en ese momento era adolescente y que indudablemente llegamos tarde con la prevención, la educación integral, la educación con perspectiva de género, porque el hijo pidiéndole y protegiendo al padre y no viendo esta vulneración de derechos de su propia madre. Entonces los vecinos, fíjense, esa es la realidad de esa familia, pero los vecinos claramente no querían denunciar porque le tienen miedo a este señor. Y bueno, obviamente como funcionaria, como hacen ustedes cuando se encuentran con una situación, haces la comunicación, no de la denuncia, a la unidad de niñez y género y están interviniendo. Y ahora yo me pregunto, en esta situación puntual que ha aumentado la violencia de género, ¿solamente podemos hacer las intervenciones sociales con todos los casilleros, los organismos del Estado? ¿O tenemos que empezar a pensar políticas que podamos incorporar a los profesionales, a las organizaciones sociales que están realmente comprometidas con la problemática y tienen una experiencia en territorio que mejoran? Está claro que todos como Estado en ese caso fracasamos. Yo me considero parte del Estado, yo he sido diputada provincial cuando le pasaba esto a esa señora. O sea, no lo vengo a decir desde la oposición, vengo a decir de lo que nos pasa cuando en la respuesta que tiene que dar el Estado, por ahí nos cerramos solamente con las ventanillas o los equipos o el propio Estado. Entonces esto también ayer se lo comuniqué a Liliana Robledo y bueno, y estamos trabajando en esa intervención que indudablemente va a ser muy difícil. Una señora que no tiene... Es más, una vecina decía que también en su momento la golpeaba a su suegra. Fíjense, una vida llevada con absoluta violencia de todos sus integrantes. Entonces, quiero por lo menos rescatar lo que decimos en el sistema de protección de niñez y adolescencia, la función indelegable del Estado en el fortalecimiento de las familias, en el relevamiento de qué ocurre en estas familias, en estos barrios y en este individualismo que a veces nos encontramos y no nos animamos a dar ese paso para protegernos. En este caso ya no sería el virus, porque la señora, si no intervenimos, no la va a matar el virus. Entonces, unas pequeñas reflexiones que se nos ocurrió, porque la verdad que las evaluaciones en políticas públicas en general se hacen después, cuando termina la cuarentena, cuando termina la pandemia. Y creo que los ajustes son necesarios en los momentos donde estamos transitando diferentes situaciones de conflictividad. Una cuestión, ciertamente para mí una enseñanza o una reflexión que nos aporta esta crisis sanitaria, tiene que ver con la debilidad de la supremacía de la economía. Fíjense, Estados Unidos, con tanta capacidad económica, supremacía financiera y la cantidad de pérdidas humanas. Entonces,
¿Qué modelo de Estado queremos en términos de que proteja, que la economía tiene que estar al servicio de las personas o las personas tienen que estar al servicio de la economía? Claramente, nosotros concebimos un Estado benefactor y protector de la salud y el derecho, fundamentalmente, el derecho humano a la vida. La necesidad, obviamente, en este contexto de reconfigurar el Estado y las intervenciones de la multisectorialidad, como les decía, la mirada amplia, para organizar lo comunitario. Y ahí aparece algo fundamental, que a veces los docentes lo hablábamos en construcción de la ciudadanía, en las materias, el ciudadano, la responsabilidad, el respeto por el otro, la convivencia. Cuán importante hoy se hace la convivencia, ¿no? Porque si no me cuido, yo te contagio a vos. Entonces parece que necesitamos de crisis para poder, digamos, entender que los límites son muy necesarios, no solamente en la formación de la educación de los pibes, sino entre nosotros, si no vivimos amontonados. La evidencia de estos términos de responsabilidad social, de compromiso, ¿no? Y de las libertades y del individualismo que debe ser, digamos, acompañada por la responsabilidad. No me quiero extender demasiado, pero sí escuché hace unos instantes la importancia de la construcción entre todos, de llevar esta crisis. Y fundamentalmente yo lo que quiero rescatar es la construcción de la oposición. Pero la oposición entendida mucho más allá de la emergencia. Entender que la oposición es un espacio y una posibilidad de respuestas diversas, en la construcción de alternativas posibles, pero siempre con aportes. No, digamos, pensar la oposición como la crítica, ¿no? Que uno tira, no, el construir. En eso consiste, por lo menos desde nuestra visión, desde comunidad organizada. Y, por último, la necesidad de una política centralizada para la toma de decisiones, pero fundamentalmente abierta a la diferencia. Y aquí vuelvo a las disciplinas, ya que el marco teórico asumido tenga que ver y tenga que argumentarse con ese discurso de los especialistas. Vamos a mejorar nuestras intervenciones si podemos. Nosotros, por ejemplo, en la situación económica hablábamos de la creación del Consejo Económico y Social entendiendo que era un espacio de participación real donde los sectores iban a poder acompañar, pero sobre todo ahora, que hay que comenzar a flexibilizar esta cuarentena e incorporar actividades de una manera organizada y que no sea en desmedro de la salud pública, está claro. Así que creo que la oposición cumple un gran rol, pero la gobernabilidad se torna con mucho más posibilidades si hay participación ciudadana y en la construcción de redes. Y aparece la emergencia y el conflicto como una posibilidad para repensarnos como comunidad organizada. Tengo algunas cuestiones más para decirles, no quiero ser más extensa, pero sí estoy convencida, y estamos convencidos de comunidad organizada, que las políticas públicas las debemos concebir como una modalidad del Estado y de la práctica social, donde reconciliemos las demandas conflictivas, pero también con la armonía social. Nada más y gracias por ahora. Gracias.